Listo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar el tema del día de hoy. ¿Está? Buenos días, Marilis, ¿qué tal? Bueno chicos, la semana pasada habíamos visto el tema del ciclo celular. Habíamos aprendido, ¿no?, lo que era la división de la célula, ¿no?, para conocerlo básicamente la parte de lo que era mitosis, de lo que era meiosis, ¿de acuerdo? Hemos visto también acerca de los cromosomas. Y bueno, hoy vamos a ver acerca de la herencia y la variación justamente de la información genética que se encuentra dentro de los cromosomas, ¿de acuerdo? Y justamente, ¿no?, esa es la genética y eso es lo que estudia la genética, porque la genética estudia eso, justamente, como lo repetir, la herencia y la variación de qué, de los genes, ¿de acuerdo? Estudia cómo van a variar estas características, cómo van a variar y cómo pueden ser heredadas, ¿de acuerdo?, de una generación en generación, ¿de acuerdo? Mencionamos también, ¿no?, de que el padre de la genética es el señor Gregorio Mendel, ¿no?, o Gregor Mendel también se le puede llamar, ¿de acuerdo? Y para poder iniciar la parte de genética, bueno, tenemos que conocer algunos conceptos básicos, eh, ¿no?, para ir directamente a la parte de lo que nos interesa, ¿no?, que es justamente las leyes, ¿de acuerdo? Entonces, esos conceptos básicos, ¿no?, iniciamos justamente con la parte que viene a ser qué cosa es un gen, ¿de acuerdo? Un gen, muchachos, se define como que, como como un fragmento, ¿de acuerdo? Como una secuencia, como un pedazo de ADN, ¿de acuerdo? Un, ¿no?, como vuelvo a decir, ¿no?, un fragmento de material genético, ¿de acuerdo?, que tiene una información. Y esa información, chicos, se va a traducir, se va a formar, ¿no? Vamos a construir lo que es una proteína, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, repetimos, un gen es un fragmento de ADN, un fragmento de material genético que puede convertirse después en ¿qué? En una proteína, ¿correcto? Ahora, este gen va a estar ubicado ¿dónde? Obviamente, ¿no?, dentro del ADN y el material genético, dentro del núcleo de la célula. Pero cuando vamos a trabajar con el ciclo celular, como vimos la semana pasada, vamos a repartir ese material genético en dos células, ¿sí o no? Por lo tanto, tenemos que empaquetar a todo el material genético ¿dónde? En los cromosomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, gente, tenemos que ver de que en este cromosoma, en este cuerpo compacto que normalmente tiene la forma de X, como el que vemos acá justamente en pantalla, vamos a poder ubicar a los genes dentro de este cromosoma, ¿correcto? Por lo tanto, podemos encontrar, por ejemplo, ¿no?, el gen 1, el gen 2, el gen 3, el gen 4, y así sucesivamente, no todos los genes dentro del cromosoma. Y a cada posición que encontramos de un gen en un cromosoma le vamos a llamar locus, ¿de acuerdo? Al espacio físico que ocupa un gen dentro de un cromosoma le vamos a llamar locus, ¿correcto? Y este término locus también tiene un plural para referirnos a varias posiciones de varios genes en lo que corresponde a un cromosoma. Le vamos a llamar loci, ¿de acuerdo? Le llamamos loci. Muy bien. A ver, ahora, otro concepto que tenemos que recordar y saber también es lo que significa alelo. Un alelo, muchachos, viene a ser la forma variante de un gen, ¿de acuerdo? La forma variante de un gen. Como la semana pasada también mencionamos, en los llamados cromosomas homólogos, existe, sí o no, en la misma posición, la información del gen. Pero te dije claramente de que esa información no es la misma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Varias veces vamos a mencionar y vamos a verificar de que esa información no es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, mira, estos alelos siempre va a ser una variación del gen, ¿de acuerdo? Y puede ser dos tipos de alelos, un alelo dominante o un alelo recesivo, ¿de acuerdo? En este caso, un alelo dominante, muchachos, es el que siempre tiende a la expresión, es decir, siempre va a demostrarse, siempre se va a observar, ¿no?, de manera física en un individuo, ¿de acuerdo? Y se va a representar con una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Mientras que el alelo recesivo es el que no se va a expresar, sino que en cambio tiene que haber dos alelos recesivos para recién tener su expresión,
¿De acuerdo? Profe, ¿por qué dice 2? Porque recuerda que tenemos 2 cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Tenemos 2 alelos, ¿no? No ubicados en cada par respectivamente de los cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso el alelo recesivo se expresará con una letra minúscula. Entonces, muchachos, tenemos 2 tipos de alelos como te he mencionado, ¿no? El alelo dominante y el alelo recesivo. Un pequeño ejercicio que podemos mencionar, por ejemplo, de que un periquito, ¿no?, tiene un color medio un color verde, ¿no?, cuando presenta el alelo dominante D. Mientras que cuando es un periquito de color celeste, ¿no?, azul, turquesa, como tú quieras llamarle, tendrá un alelo D minúscula. En ese caso, si por ejemplo yo encuentro un periquito que tiene 2 alelos dominantes, yo automáticamente puedo decir de que este periquito es de color verde, ¿no? Si encuentro, ¿no?, un periquito que tenga doble D minúscula, yo puedo decir que es un alelo de perdón, es un periquito de color celeste, ¿de acuerdo? Y si encuentro, ¿no?, un periquito de este color, perdón, con esos alelos D mayúscula, D minúscula, yo puedo decir de que es un periquito de color verde también, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque presenta el alelo dominante. Y como te mencioné hace un ratito, si presenta el alelo dominante, automáticamente se expresa la característica dominante, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Correcto? Vamos a continuar. En el caso del genotipo, en el caso de lo que viene a ser genotipo, el genotipo se va a definir como el conjunto de genes que puede portar un organismo. ¿De acuerdo? En este caso, muchachos, disculpen. Ya. En este caso, este genotipo puede ser de 2 tipos, ¿no? 2 en el tipo homocigoto y 1 en el tipo heterocigoto. En el caso del homocigoto, muchachos, vamos a encontrar de que, como dice la palabra, ¿no?, homo, que significa igual, encontramos entonces de que ambos alelos se van a encontrar de la misma manera, ¿no? Ambos alelos van a ser iguales. Por lo tanto, encontramos 2 tipos de homocigoto. Un homocigoto dominante cuando ambas letras, ¿no?, son de tipo mayúscula, y un homocigoto recesivo cuando ambos alelos van a ser minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito otra vez por si acaso: homocigoto dominante, ambos alelos mayúsculas; homocigoto recesivo, ambos alelos minúscula. Ya está. Entonces, gente, el genotipo heterocigoto viene a ser, no, básicamente lo contrario. Tenemos en este caso ahora, mira, hetero, que significa diferente, y vemos aquí que encontramos, ¿no?, que ambos alelos van a ser entonces diferentes, ¿sí? Uno mayúsculo, uno minúscula. El mayúsculo, ya sabes, representando el dominante, y el minúscula representando al recesivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, gente, ahí tenemos a los 2 genotipos: homocigoto, tanto dominante como recesivo, y también al heterocigoto, que vendría a ser simplemente, ¿no?, el cruce de ambos. Perfecto. Eso, gente, es el genotipo, ¿de acuerdo? Eso es el genotipo. Ahora, en el caso del fenotipo, muchachos, en el caso del fenotipo, ¿cómo decirlo?, ¿no?, esta característica, básicamente este concepto, significa de que vamos a buscar ahora todo lo físico en el individuo. ¿De acuerdo? Toda la expresión del genotipo es el fenotipo. ¿Vale, chicos? El fenotipo, chicos, básicamente, ¿qué cosas son? Las características físicas que podemos encontrar del individuo. ¿Ok? Puede ser tamaño, puede ser color, puede ser manchas, puede ser color de pelaje. ¿Qué más puede ser? No sé. Todo lo físico de un individuo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, en esta florcita tenemos, ¿no?, color fucsia y color blanco, por ejemplo. Ese es el fenotipo, ¿no? Pero el que me diga, ese es un genotipo, perdón, ese es un homocigoto dominante o es un heterocigoto, eso ya representa que al genotipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, chicos, el fenotipo es lo que podemos observar. Mientras que el genotipo obviamente no se puede observar porque son genes, ¿de acuerdo? Son alelos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, chicos, ahí tenemos el concepto de genotipo y también el de fenotipo. ¿Listo? Muy bien. Antes de empezar con las leyes de Mendel específicamente, te hago la pregunta clásica que siempre te voy a hacer, el cual es, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, muchachos. Ninguna, profesor. Ok, vale, listo. Muy bien.
Ok, entonces, pero acá veo, no, profesor, ya, vale. Ok, entonces continuamos. Muy bien, a ver, un ratito, ya, vale. Entonces, gente, vamos a empezar a hablar acerca de la herencia mendeliana, acerca de las leyes de Mendel, las populares leyes de Mendel, en las cuales vamos, como te mencioné, ¿no? Van a ser postuladas por el señor Gregorio Mendel, ¿no? En el año 1865. Ese es el año que Mendel va a postular esas ideas que presentó, ¿no? Adentrándonos un poco más en la historia, Mendel no era biólogo ni tampoco naturalista ni nada por el estilo, ¿no? Mucho menos botánico, ¿no? Mendel era matemático, ¿de acuerdo? Y justamente, como todo científico, ¿no? Incluso los matemáticos, sintió curiosidad, ¿no? Por observar que las plantas a las que él tenía cuidado presentaban algunas características cierto tiempo y otras cierto tiempo no las presentaba, pero luego volvían a recuperarlas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Mendel quiso comprobar por qué estas características se presentaban en algunas plantas y por qué otras características no, ¿de acuerdo? Y buscó, ¿no?, una planta modelo para hacer sus experimentos, ¿no? Mendel es uno de los grandes ejemplos, chicos, que siempre se presentan para las llamadas, perdón, para representar, ¿no?, al conocido método científico, ¿correcto? Y buscó un buen método, un buen objeto de estudio, ¿no?, que en este caso vendría a ser la planta denominada, ¿no?, guisante o arberja o alberja, como tú quieras llamarle, ¿no? En el cual encontramos este pequeñín, que es justamente, ¿no?, estas bolitas de color verde, que seguramente las has encontrado, ¿no?, en el estofado, en el arroz con pollo, en quién sabe qué tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Esta plantita, Mendel encontró, ¿no?, las 3B, básicamente, ¿no? Porque era buena, buena, bonito y barato, ¿no? Buena porque esta plantita podía cosecharse en 3 meses, ¿no? Tú, si quieres, haz la prueba, ¿no? Chapa un guisante, ponle algodón con agüita todos los días y en 3 meses ya estás viendo flores y estás cosechando otra vez tus guisantes para que puedas usarlos para tu comida o para volver a plantarlas y tener más guisantes, ¿no?, como tú quieras. Barata porque era accesible para Mendel, lo encontraba rápidamente en el mercado, ¿no? Eh, y bonita, ¿por qué? Porque tenía 7 características presentables para Mendel, ¿no? En el cual ahorita vamos a presentarlas, que es justamente, ¿no?, el color y forma del guisante, el color y forma de la legumbre, o sea, de la vaina de la semilla, el color y posición de las flores, y también la longitud del tallo, ¿no? 7 características que, si lo vemos por dominante y recesivo, serían 14 en total, que Mendel podía contabilizar, que Mendel podía observar muy fácilmente y detalladamente en su jardín, ¿de acuerdo? Entonces, Mendel utilizó esta plantita para sus experimentos, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, en esta tabla te presento justamente las características, ¿no? Toda universidad básicamente entiende de que esto lo vas a tener tú por cultura general, ¿de acuerdo? Que la parte dominante y recesivo de cada característica tú lo tienes ya de conocimiento completamente ya memorizado en tu cabeza, ¿de acuerdo? Cosa que preguntas de admisión que te hagan respecto a la planta del guisante, no te van a mencionar por si acaso, ¿no?, tal característica dominante o tal característica recesiva. Directamente van a decir, no, he cruzado tal planta, con tal característica y tal característica. Y tú automáticamente ya deberías saberlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mencionarlas rápidamente, a pesar de que acá están en la tabla, ¿no? En el caso del guisante, por ejemplo, el color dominante es el amarillo y el recesivo es el verde. La textura lisa es dominante frente a la textura rugosa. El color de la semilla, de la vaina, perdón, verde en este caso va a ser dominante frente al amarillo. La textura lisa domina otra vez frente a la textura hendida o rugosa, como tú quieres llamarle. El color púrpura es dominante frente al color blanco. La posición axial, o sea, la posición hacia los costados de la planta, es dominante frente a la posición terminal, es decir, en la parte superior nada más. La longitud larga, ¿no?, un tamaño normal de la planta frente a al tamaño pequeño o corto, es justamente, ¿no?, lo dominante, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, chicos, esas son las 14 características que Mendel analizó y estudió, ¿no?, por una buena cantidad de tiempo. Como te menciono, Mendel tenía que cosechar a las semillas, ¿no?, que vienen a ser los guisantes pequeños que todos conocen, plantar y esperar, obviamente, a que florezcan y que salga el fruto para volver a realizar sus cruces, ¿de acuerdo? ¿No? Hay que entender, ¿no?, obviamente, que la reproducción en plantas no es lenta y pausada, ¿cierto? Porque hay que esperar a que salga la flor.
Entonces, una vez que salga la flor, hay que tomar, ¿no?, la parte de anteras de la flor masculina y colocarlo en el pistilo de la flor femenina. ¿De acuerdo? Mendel no podía esperar a que la planta se polinice de manera, ¿no?, de manera automática, ¿no? No, que Mendel tenía que cortar las anteras y él mismo hacer la polinización en la siguiente planta, para que el cruce sea mucho más rápido y sea específico de lo que Mendel quería. ¿De acuerdo? Si Mendel quería solamente plantas que den semillas de color verde, Mendel tenía que cruzar plantas específicas, ¿no?, para que puedan dar justamente esta característica. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso es lo que tenía que trabajar Mendel en este trabajo. ¿Sí? Un trabajo que, bueno, en solamente la búsqueda de líneas puras, o sea, de buscar el homocigoto dominante y de buscar el homocigoto recesivo, le dio algo de 3 años de trabajo al pobre de Mendel, pues, ¿no? Ok, entonces, muchachos, Mendel tuvo 3 postulados, ¿de acuerdo? El llamado principio de la uniformidad, la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel, ¿de acuerdo? Muchos materiales te van a mencionar que Mendel tiene 3 leyes, ¿no? La ley de la uniformidad, la segunda ley que vendría a ser en esta diapositiva la primera ley, y la tercera ley que en esta diapositiva se encuentra como la segunda ley, ¿de acuerdo? Vamos a estudiarlo de esta manera, ¿correcto? Porque muchas universidades, en el caso, por ejemplo, de San Marcos, Villa, Callao, mencionan al principio de la uniformidad primera y segunda ley, nada más, ¿de acuerdo? Lo cual es completamente correcto, ¿sí? Mencionar al principio de la uniformidad como una ley la tendría excepta, ¿no?, de otros tipos de herencias que no son mendelianas, en las cuales no es correcto, ¿no? Porque este principio se aplica básicamente para todas las herencias, gente, para todas las herencias, ¿sí? Alerta de spoiler, sí, hay otros tipos de herencias, ¿no? No solamente la mendeliana. Lo que notaremos más adelante, la herencia no mendeliana y la herencia que está relacionada con los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos ya después. Ok, volviendo a este punto. El principio de la uniformidad, muchachos, como te acabo de mencionar, es un tipo de trabajo en el cual se cumple para cualquier tipo de herencia, en el cual menciona que el cruce de líneas puras, o sea, el cruce de un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, me va a dar organismos que van a ser heterocigotos, ¿de acuerdo? Organismos heterocigotos y además que presentan características netamente dominantes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente acá vemos el ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, mira que la característica dominante es el color amarillo, recuerden, semilla, y el homocigoto recesivo tiene que ser, ¿no?, de color verde. Entonces, mira, ambos organismos van a dar sus gametos, en el cual estará representado con esta letra. En este caso, el homocigoto dominante solo puede dar gametos con alelo dominante, no tiene otra característica. Y el homocigoto recesivo solo puede dar el alelo recesivo en sus gametos, no tiene otra característica. Y el cruce de ambos, el cruce de ellos, va a darme un organismo heterocigoto, ¿de acuerdo? Y acá tenemos justamente el organismo y tiene justamente la unión de ambas letras, ¿sí o no? La letra mayúscula con la letra minúscula, ¿cierto? Y bueno, como ya vimos hace un rato en la parte de alelos, recuerda, el alelo dominante siempre le gana al recesivo. Por lo tanto, el dominante siempre se va a expresar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos aquí este pequeño detalle. La primera generación, no de siempre individuos de línea pura, me va a dar, ¿qué cosa? Organismos de línea dominante, de característica dominante, ¿cierto? Y de genotipo heterocigoto. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Esto es el principio de la uniformidad. Nada más. ¿De acuerdo? Repetimos, el cruce de líneas puras me da organismos iguales, ¿no?, semejantes, que tienen la misma característica, en este caso la misma característica dominante, y además son de genotipo heterocigoto. Recuerda, por favor, de que a esta primera línea, el cruce de líneas parentales le llamamos, ¿no?, línea P, y a estos organismos que acaban de nacer le llamamos F1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profe, ¿solo nace un guisante nada más del cruce de estos dos? No, muchachos, ¿de acuerdo? Esto es un cuadro representativo, por si acaso. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante que pueden nacer 4 descendientes y no significa de que van a nacer solamente 4, sino que esto se expresa como una proporción.
¿De acuerdo? Es una proporción nada más. Significa que existen más organismos. Pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 20, pueden ser 100, puede ser 1.000.000 de organismos, pero sí cumplirá siempre esta proporción de aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este cruce, acá solamente ves uno, ¿sí o no? Pero este uno representa al millón, por ejemplo, representa a los 5 millones o a los 10.000 millones de individuos que pueden nacer del cruce de una planta. ¿De acuerdo? Sin embargo, todos ellos son iguales porque tienen la misma característica. ¿Sí? Esto se rige según el principio de ¿qué? Según el principio de la uniformidad. Muy bien, perfecto. Ahora, pasamos a la siguiente trabajo que viene a ser la primera ley, ¿no? La ley llamada la ley de la segregación. En este caso vamos a observar ahora qué ocurre si yo cruzo a organismos de la primera generación, o sea, organismos de la F1 en búsqueda de la F2, o sea, en búsqueda de la segunda generación. En este caso tomamos justamente entonces a dos organismos de la F1 y vamos a cruzarlos entre ellos, ¿de acuerdo? Vamos a realizar la reproducción entre ambos organismos. En este caso, cada organismo heterocigoto tiene ahora dos tipos de alelos que dar a la siguiente generación. ¿De acuerdo? ¿No? Mira, vemos aquí que este organismo heterocigoto puede dar el alelo dominante o puede brindar el alelo recesivo. ¿De acuerdo, gente? En este caso, entonces, tenemos este detalle de que ambos organismos, al ser iguales, me brindan ¿no? ambos alelos de la misma manera, ¿cierto? Ambos van a dar el alelo dominante y ambos van a dar el alelo recesivo. ¿De acuerdo? Y simplemente ahora realizamos ¿qué cosa? Realizamos el cruce, ¿no? Vamos a realizar el cruce de ambos organismos, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Realizamos este pequeño cuadrito, al cual se le llama cuadro de Punnett, o cuadro de Punnett, y colocamos los alelos de manera ordenada, ¿no? En la parte superior colocamos los alelos de uno, acá está el dominante con el recesivo, y en la parte de la izquierda colocamos los alelos del otro, ¿no? Acá está el dominante, y acá está el recesivo. Ya está. Pues una vez que tenemos aquí a la segunda generación, ¿no? Perdón, al cuadro de Punnett colocando los alelos, completamos la parte inferior, ¿no? Con los cruces de estos organismos, ¿no? En el primer cuadrado colocamos, ¿no? Alelo dominante, alelo dominante. En el segundo cuadro, alelo dominante, alelo recesivo. En la parte de abajo, alelo dominante, alelo recesivo. Y en el último cuadro, recesivo con recesivo. De esta manera, gente, encontramos aquí a los 4, ¿no? Entre comillas, a los 4 descendientes de este cruce, ¿no? De esta generación. ¿De acuerdo? Muy bien, mucho. Entonces, de esta manera, tenemos nuestro principio de la segregación, ¿no? Nuestra ley de la segregación, como dice justamente la primera ley de Mendel, ¿correcto? Ahora, ¿cómo entendemos o qué tenemos que entender, muchachos, de este cuadro, de este cruce de organismos? ¿Qué tenemos que saber? Fácil. Mira, lo siguiente. Número 1, tenemos que ver aquí de que estas características, estos alelos que tenemos en la primera generación, se van a repartir justamente para la segunda generación. ¿De acuerdo? Nada más. Eso es lo que me indica como de forma teórica la ley de la segregación, ¿no? Los genes, los alelos de esta primera generación se van a segregar, se van a separar, se van a repartir, ¿de acuerdo? En cada uno de los gametos que vienen a ser estas letras que están aquí abajo, ¿de acuerdo? De manera, ¿no? De manera que la siguiente generación tendrá el cruce de estos gametos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me indica, gente, la ley de la segregación. ¿Sí? Eso es lo que me indica la ley de segregación, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿qué hay que recordar esta primera ley o esta ley de la segregación? Las proporciones, ¿de acuerdo? Porque tenemos una proporción de tipo genotipo, perdón, y una proporción de tipo fenotipo, ¿de acuerdo? En la proporción genotípica se refiere entonces a qué? Se refiere a qué, gente? Se refiere a los genotipos, ¿de acuerdo? En este caso observarás, ¿no? De que hay un organismo que es homocigoto dominante, que hay dos organismos que son heterocigotos y hay un organismo que es homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, gente, la proporción genotípica siempre es 1, 2, 1. Un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Mientras que la proporción fenotípica, que representa obviamente a las características, tenemos lo siguiente. Vamos a observar por acá
que encontramos, ¿no? ¿Qué cosa? 3 organismos que tienen la forma, la coloración amarilla en la semilla y un organismo, ¿no? Una semilla que va a dar el color, perdón, verde. Por lo tanto, las características están en qué relación? De 3 a 1, ¿cierto? 3 amarillas y una verde, ¿de acuerdo? Gente, ¿a qué me refiero yo con proporciones? ¿O por qué tenemos que aprendernos las proporciones? Porque esto siempre se va a aplicar, muchachos, ¿de acuerdo? Esto siempre se aplica cuando tenemos el cruce de 2 organismos que son heterocigotos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el cruce de 2 organismos heterocigotos siempre me brinda este cruce, muchachos, ¿de acuerdo? Siempre va a originarme esta descendencia. 1-2-1 de proporción genotípica y 3-1 de proporción fenotípica. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, gente, conociendo este pequeño detalle de la primera ley, pasamos a resolver un par de ejercicios que tenemos justamente aquí en la diapositiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? Se cruzan 2 plantas de alberja de flores púrpuras e híbridas. ¿Qué porcentaje de la descendencia será o tendrá, ¿no? Flores blancas. A ver, muchachos, ¿cuál será nuestra respuesta entonces? 25%. A ver, acá Leonardo me dice 25. A ver, gente, ¿qué dicen los demás? Dos plantas de alberja de flor púrpura e híbrida y nos preguntan qué porcentaje de la descendencia tendrá flores blancas. ¿De acuerdo? Primera pregunta, ¿no? Entonces te surgirá seguramente. ¿Quién es el dominante y quién es el recesivo? ¿No? El problema no te lo dice. Bueno, te lo dice de forma caleta, eso es cierto, si me quiero dar cuenta. Pero recuerda lo que te mencioné, ¿no? Las características de los guisantes o de la alberja, ¿no? Toda universidad siempre te va a mencionar de forma como que tú ya te la sabes, ¿no? Que tú ya tienes esa información grabada en tu cabeza. ¿De acuerdo? En el caso que no te lo diga, bueno, acá rápidamente me doy cuenta de un pequeño detalle que te va a ayudar a deducirlo muy rápidamente. Te hablan de 2 plantas de alberja de flor púrpura e híbrida. ¿Qué significa esto? La planta tiene flor púrpura, pero te dice que es híbrida. ¿Esto qué indica? De que esta flor púrpura es un heterocigoto. ¿De acuerdo? Recuerda, híbrido también se le llama a los organismos que son heterocigotos. Por lo tanto, la flor púrpura es un organismo heterocigoto. Y recordarás de que en los organismos heterocigotos siempre se presenta la característica dominante, ¿sí o no? Entonces, ya está, ¿sí o no? ¿Quién es dominante, gente? Obviamente el color púrpura, ¿sí o no? Púrpura domina frente a la flor blanca, ¿cierto? Muy bien. Entonces mencionan aquí que hemos cruzado 2 plantas de flores púrpuras. Entonces, tenemos acá el cruce de un organismo heterocigoto versus un organismo heterocigoto. Aquí está. Nos preguntan porcentaje de la descendencia que tendrá flores blancas. Muy bien. Se puede resolver de 2 maneras, ¿sí o no? Uno es haciendo tu típico cuadro, ¿no? Que puedes hacerlo si quieres, no hay problema. Ahí está. Tenemos nuestro cuadrito. Colocamos los alelos, recuerda. Por acá mayúscula, por acá A minúscula. Por acá mayúscula, por acá minúscula. ¿Listo? Y te dedicas a hacer el cruce, ¿sí o no? Primer cuadro, doble A mayúscula, ahí está. Segundo cuadro, tenemos heterocigoto. Abajo tenemos otro heterocigoto. Y abajito un homo recesivo. Listo. Como recordarás, la flor blanca era el recesivo, ¿sí o no? Por lo tanto, la única flor blanca en este cruce de 4, ¿quién es? ¿Quién vendría a ser? Este de aquí, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Este de aquí, este pequeñín de acá. Y esto representa, ¿a cuánto? ¿Qué porcentaje? 25%. Y listo. Se acabó el problema, ¿sí o no? Muy bien, gente. Ya está. Resuelto. Clave, la adición, justo como mencionó su compañero. Muy bien. Pero también tenemos la forma de resolver según la proporción, ¿sí o no? Como recordaremos, nos preguntan por la coloración. Por lo tanto, eso significa que tenemos que hablar de la proporción fenotípica. ¿La cual cuánto era? 3-1, ¿no? 3 vendrían a ser flores púrpuras y 1 vendría a ser la flor blanquita,
¿cierto? Por lo tanto, gente, esto representa ¿cuánto? El 25%. Y listo. Mira, sin hacer mucho maña del cuadro y nada, pero nada más. Así de frente nomás, recordando la proporción. ¿De acuerdo? Moraleja de la historia, chicos, siempre es preferible, ¿no?, que recuerden ustedes las proporciones para que puedan trabajarlo de mejor manera. ¿De acuerdo? Sí, mejor es aplicar la proporción, muchachos. ¿De acuerdo? Siempre es mejor. Muy bien, clave este primer ejercicio, like. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda que tienes después el video para visualizarlo, así que voy a borrar rápidamente para pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Acá está, tenemos esto ahora. En ciertos roedores se cumple que el pelaje oscuro es dominante sobre el pelaje blanco. Si se cruza un roedor de pelaje oscuro con uno de pelaje blanco, ambos de raza pura, y en la F2 se adquieren 8 crías, según la proporción mendeliana, ¿cuántos son de fenotipo dominante, no? A ver, ¿cuánto será la respuesta, gente? A ver, rapidito. ¿Cuánto será? 8. Ajá, por acá me mencionan que son 8. 8 tendrán fenotipo dominante, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? Me dicen que son 8, 8, 8, 8, 8. A ver, muchachos. A ver, vamos a resolver esto, ¿ya? Primer detalle en cada pregunta de genética, chicos, es siempre anotar datos, ¿de acuerdo? Menciona que oscuro domina frente al blanco. Vale, oscuro, pelaje oscuro domina frente al pelaje blanco, ¿de acuerdo? Tenemos, dice que se cruza un roedor de pelaje oscuro con una de pelaje blanco, ambas de raza pura, ok. Entonces, mezclo yo un homocigoto dominante frente a un homocigoto recesivo. Ahí está. Y me dice que en la F2 se obtienen 8 crías. Ojo, en la F2, ¿eh? Recuerda que este cruce de aquí representa a la línea parental, ¿de acuerdo? Y de esta línea parental se obtiene siempre, ¿qué cosa? Una F1, ¿de acuerdo? Representa siempre una F1. Por ley, por principio de la uniformidad, esta F1 está representada por puros organismos que van a ser heterocigotos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te olvides, ¿eh? El cruce de estos siempre me da organismos heterocigotos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nos hablan específicamente, muchachos, por la F2, porque me preguntan, no dicen sí o no. En la F2 se obtienen 8 crías, por lo tanto tenemos que hallar, muchachos, una F2, ¿de acuerdo? Tenemos que hallar una F2. Y menciona que, según la proporción mendeliana, ¿cuántos tendrán fenotipo dominante? Ok, recuerda que nos hablan del fenotipo, ¿no? Entonces, perfecto. Vamos a buscar la proporción fenotípica. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuánto era, gente, la proporción fenotípica? La proporción fenotípica ¿era cuánto? A ver, vamos a escribir abajito mejor. Era 3 a 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Proporción de 3 a 1, ¿cierto? Ahí está, 3 a 1. En los cuales 3 representan la característica dominante, ¿sí o no? 3 representa en este caso, ¿no?, el color oscuro, y el 1 representa al color blanco. Ahí está, gente. 3 van a ser oscuro y 1 blanco. ¿De acuerdo? Profe, marco 3, no hay clave. Ya, lo que pasa, chicos, es que recuerda, esto es una proporción. ¿De acuerdo? Esto representa a 4 nada más, pero te dicen que son 8 crías las que obtienen. Entonces aplicamos algo que seguramente en aritmética has trabajado muchas veces, ¿sí o no? Proporciones. Entonces, si te dicen, por ejemplo, que tenemos 8 individuos, 8 crías, que están en proporción de 3 a 1, siendo 3 oscuros y 1 blanco, ¿cómo resolvemos esto? Ah, fácil, si no, le ponemos una constante, ¿de acuerdo? Seguramente recordarás esto en tu clase de aritmética, ¿no? Colocamos 3K más 1K, y esto representa ¿cuánto? A 8, ¿cierto? Rápidamente, al ojo, tú obtienes de que K, ¿cuánto vale? De que K vale 2, ¿sí o no? Profe, ¿respondo 2 entonces? No, porque no te piden el resultado de K. Te piden cuántos tienen el fenotipo dominante. O sea, ¿cuánto vale el valor de 3? Te están preguntando por esto, gente. Por 3K. ¿Que sería cuánto? 3 por 2. ¿Que sería cuánto, gente? 6. ¿Sí o no? 6, chicos. Y esto sería nuestra
nuestra respuesta, ¿de acuerdo? 6 sería nuestra respuesta final. Clave, muchachos, de este problema, clave casita, ¿sí o no? Ahí está, clave casita. 6, ¿de acuerdo? Para que me respondió 8, ahí chequea por favor en qué te hayas confundido o qué manera, cómo lo entendiste el problema. Ahí tenemos la resolución en la pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, gente, borramos, pasamos a observar el siguiente ejercicio. Parece que puse 3. Sí, acá está, mira, dice, en el ser humano la capacidad de pegar lengua depende de un gen dominante, letra D mayúscula, el gen que determina no poder hacerlo es recesivo, D minúscula. Si Ricardo puede plegar la lengua, María no puede, pero y el padre de Ricardo tampoco, ¿qué probabilidades tiene Ricardo y María de tener un chuki que no pueda plegar la lengua? Mencionan acá, ¿no? Recuerda, primer dato importante es anotarnos justamente toda la información que te brinda el problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Gente, para resolver este problema pasamos a la segunda parte de nuestro Zoom. ¿De acuerdo? Nos queda solamente menos de un minuto. ¿Sí? A ver si empezamos de una vez.